que nos interesa que los trabajadores no queden con lagunas previsionales. O sea, si un trabajador se enferma, para que la ISAPRE o FONASA le cubra su licencia médica, obviamente tiene que tener cotizaciones pagadas. Y por eso que acá hay un esfuerzo de todo. Sí. Hay un esfuerzo del Estado que está invirtiendo 2.000 millones de dólares. Hay un esfuerzo de las empresas, de las pymes, de pagar cotizaciones. Y también los trabajadores evidentemente están haciendo un esfuerzo porque van a recibir menor remuneración a través del seguro de cesantía que lo que recibirían en circunstancias normales. Sí, pero todo esto funciona en la medida que la empresa quiera no desvincular a su empleado y que la empresa tenga plata para pagar cotizaciones. Porque pasa que empresas que están funcionando muy al día no tienen incluso plata para pagar las cotizaciones. Esa empresa van a tener que despedir nomás. Me responde a la vuelta porque hay un intermediario del ministro de Salud. Con el presidente de la República. Pasamos a dar cuenta junto a los dos subsecretarios del Ministerio de Salud de la evolución de la epidemia de coronavirus COVID-19 en el mundo y en Chile. La situación desafortunadamente de esta epidemia sigue siendo muy agresiva en el mundo, en el conjunto de los países, con variaciones, pero en el día de ayer pasamos de 40.000 personas nuevas enfermas en el mundo a 60.000, lo que hace ver que esta curva en el mundo no tiende a aplacar. Hay países que están creciendo muy vertiginosamente en su número de casos, por ejemplo Estados Unidos. Hay otros países como Italia, que tiene la mayor cantidad de fallecidos en el mundo, incluso mayor que China, 12.428 fallecidos en Italia, en que el número de casos nuevos ha empezado a estabilizarse y podría bajar en los próximos días. Los países con más fallecidos en el mundo hoy son Italia, España, Francia, China, Irán y el Reino Unido en ese orden. China ha pasado al cuarto lugar ya de fallecidos en esta evolución epidemiológica a lo largo de estas semanas. En el caso del mundo total, se reportan 850.000 personas, un poco más, 851.000 personas que han enfermado y se han certificado mediante PCR como positivas para coronavirus, 41.654 y fallecidos y 176.000 personas, 714 que ya se han recuperado, han dejado de contagiar esta enfermedad. La letalidad, la cantidad de muertos, porque en realidad las cifras de testeo, de exámenes en América Latina es muy heterogénea, políticas muy distintas y desde luego, como fue publicado ayer, Chile es el país que está haciendo más testeo en América Latina por millón de habitantes. La situación de fallecidos es la siguiente. En Brasil se registran 201 fallecidos, según la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. En Ecuador, 75. En República Dominicana, 51. Perú, 30. México, 28. Panamá, 27. Argentina 26, Colombia 16 y nosotros hasta el día de ayer teníamos 12 fallecidos. Respecto a Chile, se han notificado 293 casos nuevos en las últimas 24 horas, con corte, como se recuerda, hasta las 9 de la noche de ayer. Y esto es un número que se ha mantenido relativamente estable en más o menos 300 diarios por los últimos 5 o 6 días. Respecto al número de fallecidos, debemos lamentar agregar 4 personas a las cifras fallecidos, o sea, hemos subido de 12 a 16, 12 informados ayer, 16 el día de hoy, y corresponden a 4 adultos mayores que no fueron manejados en unidad de tratamiento intensivo y que se distribuyen 2 en la Araucanía,
uno en la región metropolitana y otro en la región de los lagos. En relación al número de personas que se han recuperado de la enfermedad, el número es de 234 y esto excluye el número de fallecidos. Son 234 personas que ya cumplieron los 14 días desde que se contagiaron y por lo tanto ya no son capaces de transmitir el coronavirus, independiente por supuesto de que algunos podrían estar cursando alguna enfermedad asociada, una complicación infecciosa. En relación a los exámenes, seguimos reportando aproximadamente 2.500 días promedio. Hemos podido bajar el stock de exámenes que estaban atrasados, salvo en la región de Magallanes, donde todavía no está funcionando a plenitud el laboratorio del hospital regional y por lo tanto algunos de esos pacientes, la capacidad local solo es 50 exámenes diarios. Algunos de esas muestras se están tramitando todavía en Santiago, pero esto va a quedar corregido este día viernes. En relación a pacientes hospitalizados, tenemos 173 pacientes hospitalizados, de los cuales 142 están en una unidad de tratamiento intensivo o intermedio, que corresponde aproximadamente al 82% de los pacientes, y se mantiene estable el número de personas mayores de 70 años con una participación del 20% del total de hospitalizados y ponemos énfasis en esa cifra porque sabemos que ese grupo de edad concentra efectivamente el mayor número de riesgo de morir, de letalidad producido por esta infección. Voy a dejar a la doctora Daza, don Arturo Zúñiga, para que den cuenta de sus respectivas tareas y después voy a hacer algunos anuncios y entre los tres responder lo mejor que podamos a las preguntas que la prensa nos quiera formular. Muy buenos días. Queremos dar cuenta de los avances que hemos tenido dentro de este plan nacional de COVID-19. De uno de los objetivos importantes es contener la propagación del virus dentro de nuestro país y así se han implementado una serie de medidas que han ido, primero que nada, con el foco para encontrar a aquellas personas que viven con COVID-19, que están contagiadas con COVID-19, para poder aislarlas oportunamente y para conocer quiénes son sus contactos estrechos. Al día de hoy, en nuestro país, de Arica a Punta Arenas, de Arica a Magallanes, se han instalado 90 aduanas sanitarias a lo largo de todo Chile. En cada una de estas aduanas sanitarias se hace un control sanitario, se preguntan antecedentes, si viene de algún país o algún lugar de riesgo, y también se hace un control de temperatura para buscar a aquellas personas que podrían estar portando el virus, aislarlas y de esa manera poder contener esta propagación. En el día de hoy, después del mediodía, se instalarán aduanas sanitarias en los terminales de buses. Partiremos en la región metropolitana, primero en el día de hoy en la estación central, en el terminal de la estación central y en el terminal San Borja. En el día de mañana estaremos instalados en el terminal Los Héroes y así progresivamente iremos instalando aduanas sanitarias en todos los terminales de buses de nuestro país para que el bus, cuando salga, antes de salir, detectemos oportunamente si hay una persona que podría estar con temperatura, que podría estar contagiada, cosa de evitar que esa persona se suba al bus y poder tener un viaje tranquilo a lo largo del país. Esto será implementado durante esta semana y la próxima en todo el país. El segundo punto, que es muy trascendental, que es la campaña de vacunación de la influenza, que tiene como objetivo vacunar a esa población de riesgo, esa población que está expuesta a contraer el virus y si se enferma de influenza puede enfermarse gravemente. Como sabemos, son los niños de 6 meses hasta 10 años, los adultos mayores de 65,
todas las embarazadas y también los enfermos crónicos. Al día de hoy, llevando un poco más de 2 semanas de la campaña de vacunación, se han vacunado 5,5 millones de personas a lo largo de nuestro país y hemos alcanzado un 75% de los adultos mayores. Quiero agradecer principalmente a los adultos mayores, a las personas que cuidan a los adultos mayores, que han llevado a las personas a vacunar, porque hemos logrado a un grupo de riesgo que sabemos que son ellos los que hay que proteger principalmente, porque son ellos que se enferman de influenza y de coronavirus, su riesgo es más importante. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes al subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenos días. Ayer tuvimos nuestra segunda reunión con los representantes de los prestadores privados en lo que hemos llamado el Sistema Integrado COVID-19, en donde les he explicado de cuáles van a ser las formas de funcionamiento. Y estas formas de funcionamiento tienen que ver con 2 ámbitos. Uno, con la entrega de la información, es decir, ellos deben disponer cada 24 horas de la totalidad de sus camas disponibles, ocupadas y ocupadas por pacientes COVID-19 en la plataforma del Ministerio de Salud para tener un manejo centralizado de las camas. ¿Para qué? Para que si hay alguna región que necesita un apoyo de camas, esta se pueda coordinar desde el nivel central. Lo mismo en cuanto a personal de salud que esté contagiado y personal de salud que haya sido designado como contacto estrecho, para ir viendo cómo se va desarrollando esta enfermedad dentro del personal de salud. Y en cuanto a funcionamiento, ellos desde el día de hoy, a partir de cuando emitamos la resolución, se van a regir por los protocolos del Ministerio de Salud en diferentes temas, como cuáles, como los manejos clínicos de los pacientes, en cuanto a la definición de caso sospechoso y de la misma forma como contacto estrecho, y por lo mismo la toma de exámenes, en cuanto a los criterios de inclusión y una serie de otros protocolos como son los elementos de protección personal y el uso correcto de estos, tanto para el personal de salud privado como para el personal de salud de la red pública del país. En otro tema, en cuanto a las residencias sanitarias, seguimos aumentando el número de habitaciones para poder entregar a las personas que lo necesiten y puedan realizar una cuarentena de forma efectiva sin contagiar a sus parientes, a sus abuelos, a sus padres. Al día de ayer tenemos más de 1.800 habitaciones ya disponibles, distribuidas a lo largo de todo el territorio del país. ¿Preguntas? Jaime Mañalich. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Para usted la preguntarle por el tema de los alcaldes. Estos insisten en que hay una disparidad en los criterios para decretar las cuarentenas. El de Independencia, por ejemplo, no entiende por qué su localidad salió de este régimen, y el de Cerro Navia, Mauro Tamayo, incluso interpuso un recurso de protección exigiendo que se decrete cuarentena total. Y sobre otro tema que está sucediendo en la región del Ñuble, porque el alcalde de Quirihue bloqueó la carretera por la sospecha de que estaban trasladando pacientes con sospecha de coronavirus hacia el hospital de su localidad, la cual no presenta contagiados. Gracias. Yendo de lo general a lo particular, creo que es muy importante entender el contexto jurídico en el cual nos movemos. Tenemos un estado de excepción constitucional, tenemos 3 alertas sanitarias, cada una de ellas más intensa, ya trabajando. El estado de excepción define que en cada región del país hay una persona, un uniformado, al mando de la zona en estado de emergencia, quien es la persona que tiene que tomar todas las atribuciones y tiene la autoridad para ejercer mando. Esto quiere decir mando sobre los alcaldes, mando sobre todos los funcionarios públicos, para movilizar los recursos de la mejor manera. Como se ha señalado por otras autoridades también, quiero recordar
que cuando una ciudadanía, un grupo, cualquiera, que no tiene atribuciones para hacerlo, produce, por ejemplo, un bloqueo en una carretera, en un camino, está cometiendo un delito. Delito por el cual puede ser perseguido y en un estado de excepción como el de ahora puede acarrear sanciones muy severas. Sin embargo, los jefes de zona pueden determinar efectivamente cierres de carretera, bloqueos, aduanas, como existe en todas partes, ya mencionó la subsecretaria Daza, en muchas partes del país. Respecto a los recursos de protección, a mí me parece que obedecen fundamentalmente a una falta de entendimiento o de conocimiento de qué se trata la cuarentena. La cuarentena tiene por efecto objetivo fundamental que es de una zona donde hay una alta densidad de pacientes, muchos pacientes juntos, que pueden significar un riesgo para otras comunidades. Efectivamente, esas personas no salgan de ese lugar. Las cuarentenas no tienen por objeto bloquear el ingreso, sino que tienen por objeto fundamentalmente bloquear la salida. Y es por eso que con criterios objetivos que se publican en la página web del Ministerio, hay comunas que entran en cuarentena, comunas que salen en cuarentena, de acuerdo a la mejor apreciación epidemiológica. La tendencia de los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones ha sido bastante clara, en el sentido que han sido rechazados masivamente por las Cortes de Apelaciones, porque obviamente no hay sustento jurídico para ese tipo de reclamos contra la autoridad sanitaria. Ministro, respecto al alza de los precios de los planes de las ISAPRES, hay varios parlamentarios que han solicitado al gobierno usar sus facultades extraordinarias, las que le permite el estado de catástrofe, para congelar el precio de estos planes. ¿El gobierno va a tomar una medida en esta línea? El gobierno, y por supuesto lo hemos analizado exhaustivamente durante las últimas semanas, no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios. El estado de excepción, la alerta sanitaria permite algunas cosas, pero no permite todas las que se les pueda ocurrir a una persona. Eso sería claramente ilegal y sería, si alguien lo llevara a los tribunales, ganaría. Pero lo que sí quiero señalar respecto a su pregunta, que agradezco, es que en primer lugar nosotros, el Superintendente de Salud, el mes de enero, entregó una información técnica respecto a cuál podía ser el alza máxima que las ISAPRES podían pedir en este reajuste del precio base del plan complementario que se informó el día 30 recién pasado a las 0 horas. Lo hicieron, sabemos que todas ellas se quedaron bajo el margen que había supuesto o calculado la superintendencia, pero el presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradoras, cosa que ya he hecho, para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria, que signifique que efectivamente estas alzas de precios no se materialicen. Ellos pueden decidirlo unilateralmente y estamos a la espera de las diligencias que estamos haciendo, y estoy muy optimista, esperanzado, que la llamada que hizo el presidente de la República al respecto sea bien atendida por las aseguradoras que están discutiendo precisamente ahora esta propuesta, y ojalá durante el día de hoy tengamos buenas noticias para la comunidad. Ministro, quería preguntarle por la disponibilidad de camas con ventiladores mecánicos en Osorno, Temuco y Chillán, ya que usted estuvo en el sur del país ahora los últimos días. También, ¿cuántas camas con ventiladores mecánicos hay en total? Y no nos dijo cuántas personas conectadas a ventiladores hay hasta el día de hoy en el balance que entregó. Y por último, preguntarle por un plan para las cárceles, si hay un plan para enfrentar el coronavirus en las cárceles del país. Gracias. A ver, lo que nosotros hemos constituido como el sistema integrado COVID-19 tiene como principal función disponer el 100% de las camas para cualquier paciente que los necesite en cualquier ciudad del país. Y el mejor ejemplo de eso es lo que ha sucedido en la ciudad de Temuco, en donde hemos apoyado con 8 ventiladores mecánicos debido a la necesidad que se presentó el día de ayer por la mayor cantidad de pacientes hospitalizados con requerimiento de ventilación mecánica.
Por lo que aquí lo que tenemos que ver es el conjunto de personas y de camas que tenemos como nivel país. Tenemos que actuar a nivel país y no a criterios regionalistas que vayan a impedir poder atender de buena forma a todas las personas que necesiten ventilador mecánico. Y es por eso que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, se tiene el control del 100% de las camas, tanto básicas como camas críticas con ventilación mecánica. En relación a la cantidad de personas que están en ventilación mecánica el día de hoy, son 142 personas. Buen día. Preguntarle un par de detalles que quedaron pendientes de la pregunta anterior. El detalle que falta es saber cuántos pacientes en estado crítico hay que se había estado entregando en las otras jornadas y también cuántos trabajadores de la salud están contagiados efectivamente. La pregunta que además le queríamos hacer tiene que ver con dos puntos. Primero, esta información que se sabe hoy en día y que el mismo ministro estaba señalando sobre el retraso en algunos exámenes, particularmente en Magallanes. Sin embargo, en la información que se revela hoy por la prensa, se detectan laboratorios de 2 a 5 días de atraso. ¿Cómo se está trabajando para solucionar estos retrasos en el procesamiento de los exámenes y cómo afecta eso al conteo, particularmente cuántos exámenes se han ido acumulando en este sentido? Y sobre la cifra de recuperados también hay un cuestionamiento sobre cómo se realiza la estimación. Hoy se descontaron 4 personas fallecidas del conteo de recuperados que eran al 18 de marzo, 238 personas, y hoy dan cuenta, 14 días después, de 234. Desde el Colegio Médico habían hecho una crítica, incluso una recomendación, indicaba ayer la presidenta en la mesa COVID, de no entregar una cifra de recuperados si no se tiene una estimación más exacta. ¿Qué se hace con estas críticas y si se está planificando un cambio en el protocolo para estimar de manera más exacta los recuperados? A ver, en relación a la capacidad de test diagnósticos, hay que recordar que en febrero teníamos solamente un laboratorio. Hoy tenemos 39 laboratorios